Muy buenos días y bendiciones para todas y cada una de esas personas que domingo tras domingo se conectan con nosotros para eh, recibir eh, de gracia lo que también nosotros de gracia recibimos de parte del Señor, como lo es la revelación, la poderosa revelación de la palabra del Señor. El día de hoy estamos a domingo 1 de marzo de 2026 y es para nosotros un inmenso privilegio el poder salir una vez más al aire, el privilegio que Dios nos brinda de poder a través de estas distintas plataformas, estos distintos medios de comunicación que utilizamos para hacer correr la poderosa palabra del Señor. Nosotros, una vez más, queremos invitarle a que usted pueda a ser protagonista de este gran acontecimiento, como lo es el de hacer correr o el de exportar la poderosa palabra del Señor para que llegue hasta aquellos lugares que ninguno de nosotros nos imaginamos. Hemos sido sorprendidos, bueno, con personas que nos han escrito desde distintas partes del mundo que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a poder llegar a esos lugares. Pero lo que sí puede hacer la tecnología moderna del día de hoy, pues nosotros queremos que usted nos pueda ayudar aportándonos un like, un comentario, haciendo compartir esta información con aquellas personas que usted sabe que necesitan el conocimiento de la palabra del Señor y de esta manera pues eh, poder llegar hasta esos lugares que nosotros nunca nos habíamos imaginado. No queremos darle promoción o publicación a un ministerio en particular, no queremos promocionar a una persona en particular, queremos es proyectar la expansión del reino de Dios y que la persona más importante y el protagonista de todo esto se llama Jesucristo de Nazaret. Es a la persona a quien estamos interesados en proyectar y en promocionar. Amén. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, pues nosotros queremos invitarle rápidamente a que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio según Marcos. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Marcos 8, ubíquese allí en el versículo 34. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, nos estamos refiriendo aquí a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Esto lo decía nuestro Señor Jesucristo de Nazaret porque él venía de hacer uno de los milagros más poderosos, uno de los milagros más reconocidos a nivel de las Sagradas Escrituras, como lo era la multiplicación de los panes y de los peces. Había una multitud de personas que seguía a eso. Las Escrituras dicen que
era muchedumbre de personas que iban detrás de Jesús buscando una palabra, buscando una revelación que les ayudase a salir de alguna dificultad o de algún problema por el que estaban atravesando en ese momento, pero resulta que ya tenían 2 o 3 días aproximadamente escuchando a Jesús y no habían podido retornar a sus lugares de origen, no habían comido, y fue cuando Jesucristo de Nazaret le preguntó a sus discípulos que si tenían panes y tenían peces, y es cuando entonces los discípulos le traen 2 panes, 3 peces, y Jesús los bendice y se multiplican de tal manera que comieron aproximadamente más de 4.000 personas. Imagínense ustedes, más de 4.000 personas en aquel entonces, sin contar a las mujeres y a los niños, que siempre son el doble de la cantidad de hombres. Aquí estábamos contando o diciendo que habían 4.000 personas, pero contaban a los varones, no contaban a los niños y a las mujeres. Entonces, pudiéramos decir que habían más de 9.000 personas o más de 8.000, póngale usted como mínimo. Y sin embargo, con todo eso, las escrituras dicen que recogieron aproximadamente, vamos a ver si lo consigo aquí, que recogieron en otra porción de los evangelios dicen que recogieron como 7 cestas que habían sobrado. Entonces, por eso Jesús les dijo, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque Jesús también era inteligente y él sabía que muchas personas lo iban a seguir, no era por la revelación que él traía con su palabra y su enseñanza, sino que lo seguían porque Jesús pues multiplicaba los panes y los peces. Entonces iban detrás de él por los panes y los peces y no tanto por el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, este va a ser el texto base que vamos a tomar la tarde o la mañana tarde de hoy, porque aquí estamos de tarde, aquí en España, en otras partes todavía es de mañana, por lo menos en las islas del Caribe son aproximadamente las 10 de la mañana, creo yo, aproximadamente 10 de la mañana. Ok, en otras partes, en Centroamérica es hasta más tiempo todavía, 5 o 6 horas de diferencia. ¿Ves? Todavía es de mañana, mientras nosotros aquí ya estamos de tarde. Entonces, este va a ser el texto base que vamos a tomar el día de hoy para hablar acerca de un tema que yo le puse por título Evidencias de una persona que están muertas al yo o a las cosas terrenales de este mundo. Usted puede resumirlo, simplificarlo, adaptarlo. Yo le puse este título, pero vamos a hablar de las evidencias de una persona que está muerta al yo, que está muerta al viejo hombre o a las cosas terrenales en su vida, así como conversamos la semana pasada. Ese va a ser entonces el tema del día de hoy. Y ciertamente, en las últimas semanas nosotros hemos venido hablando acerca de cómo podemos nosotros llegar a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y la semana pasada hablamos de haciendo morir lo terrenal dentro de nosotros. La antepasada nos referimos a imitadores de Jesucristo de Nazaret, y estudiando las Sagradas Escrituras nos conseguimos que para llegar a lograr ese cometido, para nosotros llegar a imitar las pisadas de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret,
resulta que nos conseguimos que tenemos que hacer morir el yo interno. Tenemos que hacer morir al viejo hombre o a las cosas terrenales en nuestra vida. Porque le digo, todo aquel que quiera disfrutar de las cosas buenas de esta vida, de las cosas buenas, agradables y correctas en esta vida, primero necesita morir el yo, necesita hacer morir la naturaleza del viejo hombre, necesita desprenderse de las cosas terrenales para poder después contar con el poderoso apoyo y el respaldo de Dios. Y para nosotros ganarnos ese respaldo de Dios, tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que hablar entonces de humildad, que más adelante pudiéramos hablar también de ese tema. Porque las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios resiste a los altivos, resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos, pero que Él le extiende su mano a las personas que son humildes y sencillas de corazón. Yo le voy a invitar que vayamos rápidamente al libro de Santiago. Está casi al final del Nuevo Testamento. En el capítulo 4, ubíquese en el versículo 6. Mira cómo dice Santiago 4:6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. No, Santiago 4:6. Ya ve, entonces no es. Santiago 4:6. Vamos a ver, se me traspapeló aquí. Claro. Lo que pasa es que sí, es Santiago 4:6. Lo que pasa es que aquí, ahora sí, se me pegó la hoja y me tocó no ver. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, está hablando de Dios. Aquí Santiago está diciendo que Dios da mayor gracia. Y por esto dice, Dios resiste a los soberbios, ¿eh? Pero le da gracia a los humildes. ¿Eh? Entonces por eso nos conviene a nosotros desprendernos de ese tipo de comportamiento, nos conviene a nosotros desprendernos de esos patrones de conducta equivocados que nosotros adoptamos en esta vida, para nosotros entonces, siendo personas humildes de corazón, poder contar con el apoyo y el respaldo de Dios en esta vida. Porque, como acabamos de leer, Dios dice que resiste a los soberbios, a los orgullosos. Vamos a ver qué dice la Biblia, cómo será el comportamiento de las personas en los últimos tiempos. Vámonos a segunda de Timoteo. Vamos aquí a segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira cómo dice segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Esto nos habla de cómo va a ser el comportamiento de las personas en los últimos tiempos. Mira cómo dice. También debes saber esto, que en los postreros días, en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice el versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Yo no sé si usted podrá ver en estos últimos tiempos personas amadoras de sí mismas que a cada instante, a cada rato se están tomando un selfie y están montándolo por las redes y están montándolo por los medios de comunicación, por el Estado, por el WhatsApp, por el Facebook, por el YouTube, por todas partes. Esas son personas amadoras de sí mismos. Nosotros le pedimos ahorita que nos apoyaran dándole un like, suscribiéndose a la página, no para proyectar a una persona, no para proyectar un ministerio, sino para proyectar la expansión de la palabra de Dios, para que esta palabra corra
y la escuche todo el mundo, o la escuche, como dice el refrán popular, Raquel y todo aquel, Raimundo y todo el mundo. Amén. Bueno, entonces dice que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. Termina diciendo el apóstol Pablo, que le escribió esta carta a Timoteo, dice, a estos evita, a este tipo de personas, dice, evítalos, porque es lo que acabamos de leer también en Santiago 4:6, cuando Dios dice que Él resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, pero le extiende su mano a los humildes. Entonces, ¿será que estamos viviendo en esos últimos tiempos? Que estamos viendo tantas personas que se están comportando como de esta manera, o será que todavía falta algo? ¿Será que todavía tenemos que seguir viendo cosas? Bueno, por lo menos está aquí escrito y quedó escrito para que no nos dejemos moldear por estos malos ejemplos, por esta mala conducta, por este tipo de comportamiento, para que usted no se deje moldear. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que al final de los últimos tiempos, el comportamiento de las personas iba a estar coronado por el orgullo, por la soberbia, por el egocentrismo, y que a este tipo de personas Dios, decíamos, no le brinda su amistad, ni mucho menos este tipo de personas van a gozar del favor de Dios. Y es por eso entonces que hemos venido hablando de que nosotros necesitamos ganarnos el favor de Dios y aprender a morir al yo, a las cosas terrenales en nuestra vida, para que no nos vengan consecuencias negativas sobre nosotros, para que nosotros evitemos el día malo, porque el día malo, mire, le llega a todo el mundo le llega un día malo, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para cuando llegue el día malo? Y de eso se trata las Sagradas Escrituras, para entrenarnos y equiparnos. Amén. Es decir, que esto es para los que desean las cosas buenas para su vida y para sus seres queridos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles serían algunas evidencias de una persona que está muerta al yo o que está muerta a las cosas terrenales en su vida? De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Evidencias de una persona que está muerta al yo o a las cosas terrenales de su vida. Comience a notar. En primer lugar, una persona que está muerta al yo o que está muerta a las cosas terrenales en su vida es aquella persona que, escúcheme bien, no se ofende fácilmente por cualquier cosa en esta vida. Simple y llanamente porque esa persona está muerta al yo. Y una persona que está muerta al yo, pues no se queja, no se ofende por nada en este mundo, porque como dice el refrán popular, el muerto, muerto está. Entonces, quien haya muerto a su yo, quien haya muerto a las cosas terrenales, es una persona que no se defiende, es una persona que no sufre cuando otros lo ignoran, no sufre cuando otros lo rechazan o cuando otros lo señalan y lo critican injustamente, porque saben de que su mejor abogado defensor en este mundo se llama Jesucristo de Nazaret. Y ellos viven es para eso, viven es para agradar a Dios,
no para agradar a las personas de este mundo ni a los que están a su alrededor. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 5, vaya a ser el capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No lo está diciendo Google, no lo está diciendo YouTube, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo Jesucristo de Nazaret. Mateo 5, del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que cuando digan cualquier cantidad de cosas contra nosotros, mintiendo, en vez de nosotros defendernos, en vez de nosotros molestarnos, en vez de nosotros responder con una actitud, un comportamiento, pues dice Jesús que nosotros debemos gozarnos. ¿Eh? ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, porque si lo hacemos de esa manera, Él dice que nuestro galardón va a ser grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces, esto es una evidencia de una persona que ha muerto al yo, que ha muerto a las cosas terrenales de este mundo, como decíamos la semana pasada. Además de esto, este tipo de personas también saben que hay poder en la boca de los hijos de Dios, ¿eh? Y ellos no son capaces de prestarle su boca al diablo para maldecir a otros, para herir a otros. Y es por eso que mientras a ellos los maldicen, estas personas responden bendiciendo a esas otras personas. Eso fue lo que dijo Jesucristo de Nazaret, que teníamos que bendecir cuando nos maldijeran. Y eso lo hizo él cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando después que le dieron golpes, bofetadas, le dieron puntapié, lo humillaron, lo escupieron, le hicieron todo. ¿Sabe qué terminó diciendo Jesús? Dijo: Dios mío, no les tomen en cuenta lo que acaban de hacer, porque ellos no saben lo que están haciendo. Yo me decía dentro de mí que no saben lo que están haciendo. Si estaban conscientes de lo que estaban haciendo, sin embargo, Jesús le dijo: no le tomes en consideración lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Pues este era el principio que él estaba enseñando. Entonces, una persona muerta al yo sabe que como hijo de Dios va a recibir críticas, rechazo, señalamiento, oposición, odio, difamación, malos entendidos, pero esta persona no se detiene en estas cosas de la vida, porque este tipo de personas prefieren enfocarse en las cosas de Dios, apoyar el trabajo que venga haciendo Dios donde esté trabajando y ayudar a otros, sirviendo, edificando, intercediendo en oración por otros, restaurando vidas y todo aquello que Dios quiera realizar o hacer con esa persona, antes de más bien de estar enganchada o detenida en la carretera de la vida, peleando o perdiendo el tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de provecho espiritual. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esas personas están enfocadas en las cosas del Señor. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vámonos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él dice: no pretendo haber alcanzado mi meta, mi objetivo.
todavía no, decía el apóstol Pablo, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, olvidando y extendiéndome lo que está delante, yo prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ve? Una persona que está muerta yo no se engancha en lo que pasó en el pasado, porque mire, la persona número uno que nos va a criticar, que nos va a señalar, que nos va a recompensar o que nos va a reconvenir es Dios. Sin embargo, Dios dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, las cosas viejas que quedaron atrás, enfócate ahora en lo que está delante. A mí no me importa lo que tú hiciste atrás, no me importa cuántos cigarros te fumaste, cuántas groserías dijiste, cuántos adulterios, cuánta fornicación, cuántos robaste, cuánto hiciste en tu vida. El Señor dice, yo lo sé, yo lo vi todo desde un principio, pero no me interesa lo que pasó en el pasado. Lo que me interesa es la decisión que vas a tomar de aquí en adelante, lo que vas a hacer de aquí en adelante. En eso es lo que estoy interesado. Y es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces, esa es otra evidencia o de una persona que está muerta al yo, de una persona que se desenganchó de las cosas terrenales de este mundo y que ahora pues vive enfocada es para agradar a Dios, para servir en las manos del Señor y convertirse en lo que Dios quiere que sea esa persona. Esa es la evidencia número uno. La evidencia número dos de una persona que está muerta al yo o a las cosas terrenales en esta vida es una persona que tiene el control de sus emociones en sus propias manos. Es decir, que esta persona es un individuo que no se deja controlar por sus emociones, porque los principios de la palabra del Señor le han enseñado y él ha aprendido a crecer y a madurar espiritualmente. Y esas capacidades que él ha adquirido con el proceso de la vida lo han llevado a desarrollar lo que se conoce en las Sagradas Escrituras como la mansedumbre y el dominio propio, que es uno de los frutos que el Espíritu Santo de Dios produce en la vida de los hijos de Dios, es decir, en la vida de los creyentes. Entonces, esta es otra evidencia o otra característica de una persona que está muerta al yo. Dijimos, número uno, que es una persona que no se ofende con cualquier cosa, y número dos, que es una persona que tiene el control de sus propias emociones en sus manos. ¿Ves? Vamos a leer lo que dice Mateo 11:29. Vámonos otra vez al Evangelio según Mateo, ahora capítulo 11, versículo 29. Mire lo que dice Jesucristo de Nazaret. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Por eso estamos hablando de ser imitadores de Cristo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cualquiera diría, pero oye, pero ese yugo, ese llevar el yugo de Jesucristo, bueno, Jesús está diciendo que lo llevemos, que dice que mi yugo es fácil de llevar, es ligero. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y de esta manera, entonces, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, las decisiones o las reacciones ante las distintas adversidades de la vida en estas personas, no las esas personas no las toman basadas en sus propias emociones o en lo que los sentidos físicos le indican, sino que estas personas reaccionan
y toman decisiones de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra o a lo que el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón, como le va guiando, como le va enseñando, porque sus mentes y sus pensamientos van a estar dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y esto se llama obediencia en las manos del Señor. Entonces, cuando tú adquieres la mente de Cristo, es decir, cuando tú te llenas de la palabra de Dios en tu mente, mire, el diablo no tendrá lugar en tus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a estar enfocado en agradar a Dios y no tienes tiempo para deprimirte, para entristecerte, para frustrarte, porque tu objetivo es agradar a Dios en esta vida. Amén. No sé si me van siguiendo, si me van entendiendo hasta el momento. Gloria a Dios. Entonces, hacerlo de forma contraria nos va a traer dificultades, nos va a traer problemas, como ya lo hemos experimentado muchos de nosotros en la vida. Y es por eso que vemos en la sociedad tantos matrimonios y tantas vidas destruidas, porque son personas carnales que toman decisiones basadas en sus derechos y en sus privilegios antes de basarse en los principios de la palabra de Dios, y terminan divididos, desmoronándose y destruidos en la vida. Entonces, al que quiera resguardar y mantener la integridad de su matrimonio, de su familia y de su vida, mire, la recomendación es que primero debe morir al yo, es decir, renunciar a sus derechos, renunciar a sus privilegios terrenales para entonces vivir conforme a los principios de la palabra de Dios y luego disfrutar del respaldo, del apoyo de ese Dios que hizo los cielos y la tierra y poder ser feliz en esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esa viene a ser la segunda evidencia de una persona que está muerta al yo, es una persona que tiene el control de sus propias emociones, una persona que todas las decisiones que va a tomar en esta vida, pues las consulta con Dios, ¿ve? Y que aunque de repente usted no entienda la forma de cómo Dios se comunica con usted, porque está comenzando, porque está dando sus primeros pasos y de repente te equivocas tomando una decisión, pues ese error que tú estás cometiendo, Dios te lo va a enderezar. Dios te va a ayudar, va a meter su mano, simple y llanamente porque lo consultaste a Él. Dios no te va a decir, epa, eso te pasa por cabeza dura, porque yo no te dije eso, yo te dije otra cosa, tú lo entendiste al revés. Dios no te va a decir eso. Dios lo que va a tomar en cuenta es que, wow, este hombre o esta mujer me consultaron a mí. Y eso es lo trascendental, lo más importante en todas estas cosas. Que todo lo que nosotros vayamos a hacer se lo consultemos a Dios para que las cosas nos salgan bien, para que tengamos un respaldo. Amén. Gloria a Dios. En tercer lugar, otra evidencia de una persona que ha muerto al yo y a las cosas terrenales en su vida, es una persona que carece de voluntad propia. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Que carece de voluntad propia? Sí, así tal cual como lo está escuchando, porque nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo en esta tierra que nosotros debemos imitar, se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese mayor ejemplo, llamado Jesucristo de Nazaret, dice en las Sagradas Escrituras que no tenía voluntad propia, que todo lo que él hacía en esta tierra lo hacía única y exclusivamente para agradar a su Padre Celestial, es decir, para agradar a Dios. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 5. Vámonos al Evangelio según Juan capítulo 5, versículo 19. Mire cómo dice Jesús de Nazaret en Juan 5, 19.
el que no tenía voluntad propia, mire. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, con H mayúscula, refiriéndose a él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, con P mayúscula. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿eh? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Y una de las principales cosas que Jesucristo de Nazaret vino a revelarnos a este mundo fue precisamente esto, a que nosotros aprendiésemos a hacer la voluntad del Padre, es decir, a ser obedientes. Y esto quiere decir que una persona que se ha negado a vivir para sí misma, que ha desechado todo plan o ambiciones personales o egocéntricas en su vida, con tal de agradar y hacer la voluntad de Dios, va a ser una persona de éxito en esta vida. Va a ser una persona que todo lo que haga le va a salir bien. Ahora, yo no me estoy refiriendo exclusivamente a las cosas materiales, porque inmediatamente cuando hablamos de éxito, las personas se imaginan o piensan es en el dinero, en los recursos financieros y económicos. Pero si no tiene carro, si no tiene casa, si no tiene esto, es porque no es de éxito. Pues déjeme decirle que yo he conocido, y métase en las redes para que usted vea, personas de éxito que lo tienen todo en esta vida, los personajes de la pantalla grande de Hollywood, las personas que están en el tapete, en la farándula, pues esas personas son las personas más infelices del mundo. Lo tienen todo y al mismo tiempo son infelices, porque no se trata de lo material, se trata de que todo lo que tú hagas en esta vida sea exactamente lo que Dios te mandó a hacer. Allí es cuando tú vas a tener éxito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a estas personas, mire, ya no les importa ser famosos, no les importa hacerse un nombre o ser protagonista aquí en la tierra, sino que lo que más les interesa a ellos es ser útiles en las manos de Dios para ayudar a otros, que tal vez estén en peores condiciones que ellos mismos. Este tipo de personas son los que trabajan fervientemente por la visión de Dios, en su casa espiritual, donde ellos están recibiendo alimento, donde se están formando, y hacen todo lo posible por lograr la expansión del reino de los cielos, donde quiera que ellos estén, donde quiera que nosotros vayamos. Lo que buscamos es expandir el reino de Dios, es hablar de Jesucristo, es que las personas conozcan el amor y la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este tipo de personas son los que sienten hambre y sed por hacer la voluntad de Dios y no la de ellos mismos. Porque ellos saben que ellos están muertos ellos y sinceramente lo que quieren es que el verdadero protagonista en la vida sea Jesucristo de Nazaret, que es lo que nosotros queremos proyectar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Usted puede decir lo mismo. Usted que no tiene voluntad, no puede, ¿verdad? Bueno, no me lo diga, pero le pregunto, si está dispuesto a morir, ¿verdad? Tampoco. Pues bueno, pasemos a la página. Gloria al nombre de Dios. En cuarto lugar, una persona que está muerta al yo o a las cosas terrenales en su vida es una persona que tiene una gran pasión por servir a las necesidades de los demás. Importante. Estas personas saben que Dios también tiene proyectos con los demás y pensando entonces en esa idea, ellos quieren ser útiles para Dios y se comprometen en ayudar con lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas necesitadas. Yo pregunto,
¿Cuántos se quieren comprometer para edificar la obra de Dios aquí en Europa, en España, en La Palma, en el lugar donde estén? No todos, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor. Entonces, estas personas son las que nunca tienen una excusa o un argumento para debatir ante una orden que se les dé. Esas personas siempre están dispuestas, como dicen las escrituras, a caminar una milla extra, ¿eh? Aunque estén cansados, aunque se vea algo muy difícil de hacer, lo que le estén mandando a hacer, ellos lo hacen con tal de agradar a Dios y no a los hombres, porque para ellos Dios lo es todo y están dispuestos a hacer para Dios lo que sea, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad. Esa es otra evidencia o característica de una persona que ha muerto al yo y a las cosas terrenales de este mundo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a leer versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Él es el que te va a recompensar. El Señor es el que nos recompensa. Por eso, yo que trabajo, yo que tengo que recibir órdenes de hacer cosas, pues cuando me mandan a hacer algo en mi trabajo, yo lo hago no para los hombres, lo hago para agradar a Dios. Voy a hacer esto con excelencia. Y cuando lo termino, pues, oye, la gente se da cuenta, oye, lo hizo bien, excelentemente bien, ¿cierto? Y por eso es que entonces recibimos la recompensa de parte del Señor, porque son, eh, o porque hemos entendido que lo que hacemos en este mundo lo hacemos es para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Entonces, esa es una cuarta evidencia de una persona que ha muerto a Dios. En quinto lugar, una persona que está muerta al yo o a las cosas terrenales en su vida es una persona que sabe sujetarse a sus autoridades espirituales. ¿eh? Son personas que saben que el origen de toda rebeldía proviene del diablo, proviene del reino de las tinieblas. Y tal cual como dijo Jesús de Nazaret en el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 30, cuando dijo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, pues estas personas de la misma manera dicen que si el diablo no tiene nada en Jesús, pues tampoco debe tener nada que ver con los hijos de Dios, que son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esta actitud de sumisión, de sujeción y de obediencia hacia las autoridades puestas por Dios es una evidencia clara de la muerte al yo en la vida de una persona, o una persona que está muerta a las cosas terrenales de este mundo. Entonces, estas personas son las que han experimentado que cuando ellas se someten a sus autoridades, todo lo demás que está alrededor y debajo de ellos se someten y se sujetan también a ellos. Y aquí pudiéramos hablar entonces en lo personal, en cuanto a familia, de esposas, de hijos, de empleados, de trabajadores, porque esto es un principio. Dios se compromete a hacer eso con ellos porque es un principio espiritual que fue establecido por Dios desde el reino de los cielos. Porque yo no sé si usted se recuerda aquel caso del centurión que le pidió a Jesús que orara por su siervo que estaba enfermo, estaba en cama padeciendo,
Y Jesús le dijo, bueno, vamos a orar por él. Y el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo creo que solamente con tú pronunciar la palabra, solamente con tú soltar una palabra de sanidad sobre mi siervo va a sanar. Y terminó diciéndole, porque yo, que soy un militar y tengo debajo de mí cientos de personas que cuando digo algo, inmediatamente me obedecen y lo hacen, pues de la misma manera yo creo que en el mundo espiritual, cuando tú sueltas una palabra, esa palabra se cumple, esa palabra viaja a través del tiempo y del espacio y llega a la vida de esa persona. Porque este hombre estuvo claro desde un principio, él lo relacionó con una cadena de mando en el área militar, porque él era un centurión romano. ¿eh? Y lo relacionó con las cosas espirituales. Pues esto es un principio que funciona tal cual en el mundo espiritual. De tal manera que si usted quiere que el reino de las tinieblas y todo lo demás experimenten esa autoridad de Dios en su vida, entonces comience usted a someterse, a sujetarse, a obedecer y a respetar a sus autoridades, o haga lo contrario y usted verá cómo entonces va a experimentar cosas contrarias, porque esto es lo que hemos visto bastante en el mundo. Entonces, hombre, honre, respete, reconozca a su familia, a sus compañeros de trabajo y usted verá entonces cómo ellos van a hacer lo mismo con usted. ¿eh? Porque si usted respeta a los demás, pues los demás van a hacer lo mismo con usted, lo van a respetar también. Y entonces cuando practicamos la honra, el respeto, el reconocimiento, pues nosotros vamos a recibir una política recíproca, igual de allá para acá. Nos van a respetar, nos van a honrar y nos van a reconocer. Amén. Gloria a Dios. Y por último lugar, vamos a ir concluyendo, una persona que está muerta al yo o a las cosas terrenales en su vida es alguien a quien Dios le responde rápidamente sus oraciones, porque esta persona ha demostrado obediencia, madurez y muerte al yo o a las cosas terrenales de este mundo. Es decir, que estamos hablando de alguien en quien Dios puede confiar sus propósitos y sus proyectos, porque Dios sabe que esa persona no lo va a defraudar. Y por eso entonces Él desata su apoyo y su respaldo sobre este tipo de personas. Sus oraciones son respondidas rápidamente, con aceleramiento en su vida. Jesucristo recibió toda la confianza de su Padre porque Él vino a enseñarnos cómo se debe morir al yo. Y no fue nada fácil para Él, pero siempre demostró obediencia y fidelidad a Dios. Amén. Entonces, si usted quiere que Dios lo use con poder, así como sucedió con Jesucristo de Nazaret, prepárese entonces para morir a todas aquellas cosas o aquellas áreas en su vida donde usted sabe, de que Dios no es el que está gobernando. Esto lo llevará cada vez más hacia un nivel de autoridad mayor en el mundo espiritual, que es donde nosotros debemos aplicar estos principios de la palabra de Dios sobre el reino de las tinieblas. Porque le digo, el reino de las tinieblas puede resistir y desafiar a una persona que él sabe que tiene orgullo entronado en su corazón o que tiene el egocentrismo entronado dentro de esa persona. Pero cuando Satanás entiende que esa persona está más bien muerta al yo y a quien tiene entronado en su vida era Jesucristo de Nazaret, mire, no habrá demonio, ni principado, ni potestades que se resistan a esa persona, porque Jesucristo de Nazaret dijo que ni aún las puertas del Hades prevalecerán en contra de su iglesia. Esto lo dijo en Mateo 16, del 18 al 19. Si usted quiere, lo anota y después lo verifica. En conclusión,
Si usted es una persona que está muerta a todas aquellas cosas que para usted eran tentadoras en tiempos pasados, esas cosas que ya no encuentran cabida en su corazón porque la puerta de su corazón está cerrada y usted ya no reacciona como eso esperaba que usted reaccionara, es porque ahora usted está muerto al yo, ¿eh? Y usted será más bien una persona de éxito en esta vida. Amén. El reino de las tinieblas, mire, intentará provocarlo usted en el área espiritual. ¿Cómo? Rebelándose contra sus autoridades, defendiendo corrientes de pensamientos sin fundamentos teológicos, simplemente por discutir. Lo va a tentar en su orgullo, con su ego, al ser ofendido sin motivos algunos, sin ningún tipo de sentido. Lo va a tentar en el área material para probar su amor al dinero, al ser sobornado, comprado con alta suma de dinero, o en el cuestionamiento de los diezmos, como explicábamos al principio, en el área moral, a través de la inmoralidad sexual, del adulterio, la fornicación, la infidelidad, o en el área física, a través de enfermedades y de malestares en su cuerpo. Pero si usted en todas estas áreas demuestra que está muerto el yo o el viejo hombre y no reacciona como reaccionaría cualquier persona de este mundo, mire, el diablo se va a conseguir con esa puerta cerrada y va a quedar avergonzado, porque el mejor aliado del reino de las tinieblas, como lo era el ego y el orgullo de la persona, ahora se va a conseguir con que están muertos y destronados en la vida de esa persona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya para concluir, le voy a dar algunos pasos para morir al viejo hombre. Número uno, arrepiéntase de haber sido una persona orgullosa, desobediente, egocentrista, independiente, autosuficiente y problemática. Que si Dios no se hubiese manifestado en su vida, no hubiese sido tan paciente con usted y si hubiese muerto en esas condiciones, bueno, déjeme decirle que en esas condiciones pues se va de cabeza para el infierno. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, número uno, tiene que arrepentirse. Número dos, reconozca que usted no puede continuar llevando una vida de forma inteligente, de una forma humanamente hablando, con razonamiento lógico humano, sino independiente. ¿Ve? No podemos seguir viviendo en este mundo de una manera independiente de los principios de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya vemos que los resultados que hemos obtenido han sido desfavorables, han sido resultados negativos que lo que nos han traído son dolores de cabeza y problemas en la vida. Entonces, nosotros debemos renunciar en tercer lugar a todo esto que usted sabe que nos ha venido separando de Dios, ¿verdad? A todo aquello que usted sabe que no nos ha traído nada bueno, sino que más bien hemos experimentado sin sabores, dolores de cabeza en esta vida, ¿verdad? Y en cuarto lugar, hoy, hoy mismo usted tiene que tomar esa decisión de morir al yo, de renunciar a las cosas terrenales de este mundo, ¿verdad? Una decisión que ni siquiera Dios puede tomar por usted, su pastor no puede tomarla por usted, ni ninguna otra persona en este mundo la puede tomar por usted, porque es una decisión que tiene que nacer o salir de usted, amén, de su propio corazón. Así que si usted está listo para entregar esas áreas de su vida a las que usted sabe que Dios no está gobernando en ella, si no está preparado, bueno, yo quiero decirle que Dios sí está listo. Dios sí está preparado para recompensarte por tu sacrificio, ¿verdad? Así como en la antigüedad los sacerdotes tenían todos los días que ofrecer un doble sacrificio en la mañana y en la tarde, noche, delante del Señor, pues de la misma manera nosotros todos los días
tenemos que sacrificar ese yo, sacrificar ese ego, ese orgullo, todas aquellas cosas o pasiones terrenales que nosotros sabemos que nos separan más bien de Dios, de las bendiciones del Señor. Entonces, una vez que usted se decida, que usted tome la decisión correcta, pues usted va a recibir el respaldo, usted va a recibir el apoyo del Señor. Y cuando le vengan dificultades y problemas, mire, recuérdese de que ahora usted no se pertenece a usted mismo, que usted pertenece al reino de los cielos y que ahora las cosas no se deben solucionar como yo lo hacía anteriormente, no, porque ahora nosotros tenemos un Padre celestial que tomó el control de nuestra vida y que te va a ayudar a superar cualquier tipo de inconveniente que sea en esta vida. Así que solamente nos resta confiar y creer de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que Él nos va a ayudar y que Dios nos va a respaldar en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Así que allí donde usted está, yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojitos y que usted pueda repetir conmigo: Padre Celestial, el día de hoy yo reconozco que hay áreas de mi vida donde tú no gobernabas, sino solamente yo. Pero hoy yo vengo delante de ti y te abro mi mente, mi voluntad y mi corazón y te pido perdón por haber sido tan orgulloso, tan egocentrista y rebelde delante de ti. El día de hoy yo tomo esta decisión y sacrifico delante de ti mi orgullo, sacrifico los deseos de mi carne y me declaro muerto a mis pasiones personales y a los proyectos terrenales de este mundo. Señor, te pido que me libres de toda desobediencia, de toda rebelión, de todo egocentrismo y de todas aquellas situaciones que tú sabes que te desagradan, porque ahora solamente deseo es agradarte a ti y ayudar a expandir la grandeza de tu reino sobre esta tierra. Hoy, Señor, yo rindo mi voluntad delante de ti, delante de tu Espíritu Santo, para que me cambie, para que me transformes hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Aleluya. Ahora yo voy a orar por usted. Usted no tiene que orar nada. Usted solamente reciba esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, yo te quiero dar gracias por esta decisión que tomaron todas estas personas, Señor, de morir al yo, de morir, Señor, a su vieja naturaleza, al viejo hombre, a las cosas terrenales de este mundo, para servirte a ti, para seguirte a ti, Señor. Ahora yo tomo la autoridad que tú me has dado en Cristo Jesús y ato en el nombre de Jesús todo espíritu de orgullo, de Leviatán, de Jezabel, que quiera manipular las mentes, que quiera manipular los corazones de tus hijos, Señor. Yo arranco de raíz, Señor, todo tipo de desobediencia en ellos y los declaro libres en el nombre de Jesús para servirte, Señor. Yo siembro, Padre de la gloria, en cada uno de ellos, Señor, tu espíritu de amor, tu espíritu de paz, de benignidad, de templanza y de dominio propio, Señor, para que te obedezcan y vivan en este mundo, Señor, haciendo tu agradable y perfecta voluntad. Declaro en el nombre de Jesús que ahora ellos, Señor, no serán los mismos, que serán, Señor, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, serán mejores ministros y que fructificarán al 100 por 1 para la gloria y para la honra de tu nombre. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora no estás solo en este mundo. Ahora puedes contar con el respaldo y el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que todo lo que tú vayas a hacer, ahora tú lo consultes y lo pongas en manos de Dios. Y aunque te hayas equivocado tomando la decisión, pues
vas a sentir el respaldo y el apoyo de Dios. Así que si no tienes un lugar donde tú puedas escuchar la palabra del Señor, donde tú puedas recibir impartición y crecimiento de la palabra, nosotros te invitamos a que te conectes con nosotros todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, para que de esta manera tú puedas recibir de gracia lo que de gracia nosotros recibimos de parte del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.